Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día pendientes de la última hora, pero también repasando lo más destacado de un día de hoy, protagonizado con esta foto que están viendo en sus pantallas. Esta cumbre de líderes europeos se celebra en estos momentos en París a petición del presidente francés Emmanuel Macron en respuesta al ninguneo sistemático por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, dejando a Europa fuera de las negociaciones, desatando también la indignación, destruyendo la unidad occidental que ha tenido lugar en los últimos años y disparando todas las alarmas en la OTAN. Europa responde, organiza esta reunión con el foco en si se va a enviar o no tropas a Ucrania, también hablando del aumento en gasto en defensa, pero sobre todo respondiendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto tiene un plan para estrangular a Ucrania. Precisamente empezamos mirando al presidente de Estados Unidos, empezamos mirando a Donald Trump. The Telegraph está informando en estos momentos sobre el plan que tiene para estrangular la economía de Ucrania. Como contamos, es precisamente una noticia de última hora. El diario británico The Telegraph muestra el contrato, la exigencia de Donald Trump de que Ucrania pague 500.000 millones de dólares, que va mucho más allá del control estadounidense sobre los minerales críticos del país. Abarca todo, desde los puertos y la infraestructura hasta el petróleo y el gas, y la base de recursos más amplia del país. Los términos del contrato, que llegó a la oficina de Volodymyr Zelensky hace apenas una semana, suponen la colonización económica de Estados Unidos de Ucrania a perpetuidad legal. Implica una carga de reparaciones que es imposible que pueda cumplir. El documento ha causado consternación y pánico en Kiev. El Telegraph ha obtenido un borrador de este contrato previo a la decisión, marcado como privilegiado y confidencial, fechado del 7 de febrero de 2025. En él se establece que Estados Unidos y Ucrania deben formar un fondo de inversión conjunto para garantizar que las partes hostiles al conflicto no se beneficien de la reconstrucción de Ucrania. El acuerdo cubre el valor económico asociado a los recursos de Ucrania, incluidos recursos minerales, recursos de petróleo y de gas, puertos y otras infraestructuras, según lo acordado, sin dejar claro qué más podría incluirse. Este acuerdo se regirá por la Ley de Nueva York, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. Estados Unidos, también según dice este contrato, se va a quedar con el 50% de los ingresos recurrentes que recibe Ucrania por la extracción de recursos y con el 50% del valor financiero de todas las nuevas licencias emitidas a terceros para la futura monetización de los recursos. También habrá un derecho de retención sobre dichos ingresos a favor de Estados Unidos. Esa cláusula significa páganos primero y luego alimenta a sus hijos, es lo que apuntaba una fuente cercana a las negociaciones. En el documento se establece que en todas las licencias futuras Estados Unidos tendrá derecho de preferencia para la compra de minerales exportables. Washington además tendrá inmunidad soberana y adquirirá un control casi total sobre la mayor parte de la economía de materias primas y recursos de Ucrania. Si se aceptara este proyecto, las demandas de Trump representarían una proporción mayor del PIB ucraniano que las reparaciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, después de que fueran reducidas en la Conferencia de Londres de 1921 y por el Plan Dawes de 1924. Al mismo tiempo, parece dispuesto a dejar a Rusia completamente libre de responsabilidades. Este es el contrato, lo están viendo en sus pantallas, es el plan confidencial de Donald Trump para estrangular a Ucrania. Habla de puertos, de infraestructuras, de petróleo, de gas, habla de cómo Ucrania tendrá que destinar 500.000 millones de su economía, ya de por sí devastada por la guerra, para devolver el dinero a Estados Unidos. Esta es la exigencia, el plan confidencial de Donald Trump. La administración precisamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto fin a los esfuerzos occidentales por aislar a Rusia a nivel internacional. Ha destruido la unidad occidental en el conflicto en Ucrania y ha sembrado dudas sobre la disposición de Estados Unidos a defender a Europa. Tal y como señala la CNN, las acciones de Washington marcan un giro brusco de Estados Unidos hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su alejamiento de los aliados tradicionales de Estados Unidos. CNN califica de contradictorias las declaraciones realizadas durante las primeras visitas de funcionarios de la administración Trump a Europa. También podría indicar que el líder estadounidense podría aceptar casi cualquier acuerdo con Putin, incluso si resulta desventajoso para Ucrania y el continente. El 16 de febrero, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich calificó el discurso del vicepresidente J.D. Vance en el foro como una prueba de que Europa y Estados Unidos ya no comparten valores comunes. El actual foro de Múnich se ha convertido, según su organizador, en una pesadilla para
Europa. El 18 de febrero, como saben, mañana mismo, una delegación de Rusia y otra de Estados Unidos va a mantener conversaciones en Riad, donde planean discutir la restauración de todo el espectro de relaciones bilaterales, así como los preparativos para discutir el arreglo de la situación en Ucrania y también para una reunión entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump. Mientras tanto, Ucrania pide a Europa que nombre un enviado para las conversaciones de paz. Decía, debería ser una decisión que se tome rápidamente. Es lo que apunta la agencia Bloomberg. Igor Shokha, su director de la oficina de Zelensky, dice que espera que sea justo después de la reunión de París. Dice, deberíamos actuar, no reflexionar. Se encuentra en Bruselas para consultas relacionadas con la seguridad. Se negó a sugerir nombres, pero indicó que la persona debería ser de nivel líder para tener el mismo estatus que Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. El propio Zelensky también hablaba sobre esta idea, apoyaba y decía a los periodistas en Kiev a través de una videoconferencia desde Emiratos Árabes Unidos que debe haber un representante de Europa. El presidente francés Emmanuel Macron, que ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de la reunión informal de los líderes europeos en París sobre Ucrania, es lo que informa un funcionario de la presidencia francesa. Macron ha organizado esta reunión de líderes europeos, pero antes ha llamado a Donald Trump. Unos líderes europeos que están discutiendo la seguridad de la región de forma independiente de Estados Unidos y el posible despliegue de tropas en Ucrania en esta reunión de emergencia en París prevista para este lunes, es lo que informaba Financial Times. Dice que según funcionarios informados de los preparativos debatirán planes concretos para salvaguardar la defensa europea con independencia de la futura intervención de Estados Unidos, así como la mejor manera de apoyar a Ucrania y reforzar su posición negociadora. Es una locura, decía, lo rápido que está avanzando esto, es lo que apuntaba un funcionario occidental informado de las conversaciones. Dice que todo lo que Europa debe hacer es dar a Ucrania todo lo posible para que pueda decir mejor no a las cosas que le hacen tragar Estados Unidos y Rusia. Según 3 interlocutores de este periódico, el principal objetivo de los líderes europeos en París será un posible despliegue de tropas europeas en Ucrania que se estacionarían detrás, no sobre una futura línea del alto el fuego como fuerza de reaseguro. Sin embargo, Alemania se muestra reticente a esta idea. El primer ministro británico Keir Starmer, que ha anunciado en un artículo publicado este domingo en The Telegraph que está dispuesto a desplegar tropas británicas en Ucrania como garantías de seguridad, como parte de una misión de mantenimiento de la paz. Según Starmer, Londres está dispuesto a desempeñar un papel destacado en la aceleración de los trabajos sobre garantías de seguridad para Kiev, decía Starmer. También significa estar dispuestos y preparados a contribuir a las garantías de seguridad de Ucrania, poniendo a nuestras propias tropas sobre el terreno si es necesario, decía Starmer. No lo digo a la ligera, siento profundamente la responsabilidad que conlleva la opción de poner a militares británicos en peligro, pero todo papel que contribuya a garantizar la seguridad de Ucrania contribuye a garantizar la seguridad de nuestro continente y la seguridad de este país. Es la primera vez que Starmer dice explícitamente que está considerando desplegar fuerzas británicas en Ucrania. Sus declaraciones se producen antes de la reunión con líderes europeos en París este lunes. Hay respuesta por parte de Alemania. Es muy posible que rechace los planes de Keir Starmer de desplegar una fuerza de paz europea en Ucrania, lo que desbarataría estas propuestas. Mientras los líderes europeos se reúnen esta tarde en París, está surgiendo una división. Reino Unido y Francia están dispuestos a proponer el envío de soldados a Kiev, mientras que Alemania y Polonia posiblemente no participen. Otros países, entre ellos Italia y Noruega, aún están indecisos. El domingo, el primer ministro británico anunciaba que estaba listo y dispuesto a enviar tropas británicas al terreno para hacer cumplir cualquier acuerdo de paz. Se unirá de esta forma a los líderes más poderosos de Europa en una reunión convocada por el presidente francés Emmanuel Macron en París, precisamente para discutir su respuesta al inicio de negociaciones por parte de Donald Trump con Vladimir Putin para poner fin a la guerra. También miramos a la respuesta por parte de España. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, decía que es demasiado pronto para hablar del despliegue de tropas en Ucrania. Dice que habrá que ver qué condiciones, qué despliegue de fuerzas, pero que ahora mismo España solo se enfoca en la paz. Escuchamos la respuesta de Álvarez a Keir Starmer. En estos momentos hablar de un despliegue de tropas en Ucrania. En estos momentos no hay paz. Y el esfuerzo tiene que ser lograrlo lo antes posible, dejando claro que los europeos siempre hemos querido la paz. Es más,
Si hubiera sido por los europeos y también por los ucranianos, esta guerra no hubiera empezado nunca. La paz tiene que ir más allá. También ha respondido Polonia, que dice que no enviará sus tropas a Ucrania, pero continuará prestando apoyo a Kiev, como lo ha hecho hasta ahora. Es lo que afirma el primer ministro polaco, Donald Tusk. Hizo estos comentarios antes de volar a la cumbre informal en París sobre Ucrania y la seguridad europea. Tal y como les contábamos anteriormente, Starmer decía que estaba dispuesto a enviar sus tropas al terreno si es necesario. Dice que haría esto si hubiera un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. El primer ministro dijo que estaba listo y dispuesto para enviar tropas británicas a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania y también que estaba listo para desempeñar un papel de liderazgo en la defensa y seguridad de Ucrania, comprometiendo hasta 3.000 millones de libras al año hasta 2030. También miramos a la reacción de Suecia. La ministra de Asuntos Exteriores, Maria Malmer, no excluía este lunes que su país pueda enviar un contingente militar de paz a Ucrania para contribuir a las garantías de seguridad en este país. Decía, debemos negociar primero una paz justa y duradera que respete el derecho internacional y a Ucrania y que asegure ante todo que Rusia no se pueda retirar, formar nuevas fuerzas y atacar a Ucrania o a otro país en unos cuantos años. Decía además que su gobierno no excluye nada, es lo que apuntaba a la emisora pública de radio en Suecia. Las declaraciones siguen a las del primer ministro británico, Keir Starmer, que decía estar preparado para desplazar tropas británicas a Ucrania para contribuir a las garantías de seguridad. También ha reaccionado Turquía. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, ha dicho este lunes que Ankara estaba dispuesto a contribuir a la paz y a la reconstrucción en Ucrania, aunque advirtió que en las futuras negociaciones para poner fin a la guerra se deberán tomar decisiones dolorosas sobre la integridad territorial del país. Decía, en un mundo ideal nos gustaría que se preservara la integridad territorial de Ucrania, es lo que apuntaba Fidan en una entrevista con el canal estatal TRT World. Sin embargo, decía, actualmente estamos en un periodo de guerra y lamentablemente, como resultado de este conflicto, se deben tomar ciertas decisiones dolorosas. Turquía, que mantiene buenas relaciones tanto con Kiev como con Moscú, ha defendido hasta ahora la integridad territorial y las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Miramos ahora al presidente de Estados Unidos. Les contamos que Donald Trump insiste en que se verá pronto con Vladimir Putin. Lo decía en las últimas horas, cuando todas las miradas están en Arabia Saudí, donde ya dijo que se vería con el jefe del Kremlin. Una delegación ucraniana también irá hasta el país, aunque no está claro que vaya a formar parte de las conversaciones. Decía Trump que Zelensky va a participar en las conversaciones. Hoy está previsto que lleguen las delegaciones a Arabia Saudí desde Washington y Moscú. Participará Mike Waltz, aunque podría sumarse también Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Trump insiste en que va a reunirse muy pronto con Vladimir Putin. Timing of your meeting with Putin in Saudi Arabia? No, with no time set, but it could be very soon. Like this month? Well, Or? it'll be soon. We'll see what happens. But they're meeting right now, and that's more. I mean, this should have been done 4 years ago, 3 years ago, before it started. But it should have been done immediately after it started, as opposed to now, 3 years later. También les contamos que los voluntarios militares de Estados Unidos que luchan junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania han tildado al presidente Donald Trump de imbécil por sus conversaciones de paz con Vladimir Putin, diciendo que el futuro de Ucrania no era un acuerdo comercial. Cientos de soldados estadounidenses han luchado del lado de Kiev en el conflicto durante los últimos 3 años, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky creara la Legión Internacional al comienzo de la guerra. La mayoría ha reaccionado furiosamente a la noticia de la semana pasada sobre la llamada telefónica privada de Donald Trump a Vladimir Putin, en la que descartó la membresía de Kiev en la OTAN y admitió que Moscú podría conservar el territorio ucraniano que actualmente ocupa en territorio ucraniano. Como decimos, Trump enfurece a los veteranos de Estados Unidos en Ucrania tras su acuerdo, tras su llamada con Vladimir Putin. También miramos la respuesta por parte de Rusia. Vasily Nevencia, el enviado de Rusia en la ONU, ha declarado en el Consejo de Seguridad que existe la opción de que la fase caliente de la crisis ucraniana termine muy pronto. Decía, se ha perdido la oportunidad de convertir a Ucrania en un Estado civilizado, donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación por motivos políticos, lingüísticos o nacionales. Decía, señor presidente, todos
Vemos qué procesos se están produciendo en el mundo hoy en día, después de que la administración republicana llegara al poder en los Estados Unidos. Como venimos pidiendo desde hace muchos meses, finalmente ha entrado en juego la diplomacia. Existe la opción de que la fase caliente de la crisis ucraniana termine muy pronto. Según el diplomático, el alto el fuego y la congelación del conflicto ucraniano a lo largo de la línea de contacto no son en sí mismos garantías de su solución. Dice que esta es la lección más importante de Minsk y la que deben aprender quienes hoy trabajarán en los nuevos contornos de los posibles acuerdos. Sobre todo, decía, porque los enanos políticos europeos no ocultan que en caso de un alto el fuego pretenden rearmar Ucrania y prepararla para la reanudación de la guerra. Hay más reacciones por parte de Rusia. Yuri Usakov, el asesor de política exterior del presidente ruso Vladimir Putin, ha afirmado este lunes que Moscú y Washington aún no se han puesto de acuerdo sobre cómo iniciar las conversaciones de paz en Ucrania, ya que Estados Unidos todavía no ha designado a un negociador jefe para hablar con Rusia. Usakov, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, tiene previsto participar en conversaciones bilaterales con sus homólogos de Estados Unidos en Arabia Saudí este martes. En comentarios emitidos por la televisión estatal rusa, Usakov dijo que la delegación rusa estaba abordando las conversaciones con una actitud empresarial. Ha dicho que Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano de Rusia, podría unirse a la delegación para discutir cualquier cuestión económica que pudiera surgir. También les contamos que el embajador de Rusia ante la ONU se ha dirigido al Consejo de Seguridad en Nueva York. Dice en esta reunión que ni la Unión Europea ni Reino Unido son fieles a su palabra. Decía, no pueden ser parte de ningún acuerdo futuro para resolver la crisis ucraniana. Es lo que apuntaba Vasily Nevencia. Decía, están cegados por la rusofobia primitiva, por su deseo maníaco de infligir una derrota a nuestro país en el campo de batalla, utilizando a los ucranianos que quedan con vida. Ahora está haciendo comentarios también sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía que arrastró al país al conflicto y le describe como un cómico profesional ucraniano. También decía que tiene un miedo mortal a las elecciones y que está haciendo todo lo posible para prolongarlas. Miramos ahora al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha comentado este lunes sobre la conferencia de seguridad de Múnich de la semana pasada, afirmando que incluyó voces más realistas basadas en el equilibrio de poder radicalmente cambiante en el mundo. Dijo que algunos oradores estaban comenzando a tener en cuenta en gran medida las realidades del orden mundial multipolar que está surgiendo objetivamente. Lavrov, eso sí, advertía de mensajes muy agresivos contra Rusia en la conferencia de Múnich. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores. Стать гегемоном на международной арене. Мы в этом убедились в очередной раз недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего в отношении моей страны. Nažalost, na situaciju u svetu i na situaciju u Europi pokušavaju da utiču one zemlje, druge zemlje i druge snage kojima ne sviđa se tok istorije i koje bi željeli da prepišu i da postanu hegemoni u ovom svetu i mi, nažalost, još jednom smo to videli. Decía Lavrov que el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, centró precisamente el discurso en Europa y en lo que consideró como una supresión de la libertad de expresión y el populismo, cuestionando los valores compartidos entre Europa y Estados Unidos, lo que generó muchas críticas. Sin embargo, Lavrov también dijo que los líderes europeos que hablaron en la conferencia fueron inusualmente agresivos hacia Rusia, sin señalar comentarios específicos. Mirando también a Ucrania con la respuesta de Volodymyr Zelensky, con China enfurecida con Estados Unidos, de nuevo foco de tensión, foco de conflicto en Taiwán. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión.